Buenas tardes a todas y a todos. Hoy vamos a hablar sobre un problema importante de la humanidad y que tiene repercusiones también importantes en la situación del mundo. Y es el problema de los niños en el mundo. El problema de la educación. Como iremos viendo, la educación, tal como se ha venido desarrollando en el pasado y todavía en el presente, tiene repercusiones en cómo vemos el mundo, en la situación actual y detrás de la mayoría de los problemas actuales, pues está claro que existe un fracaso de la educación tal como la hemos concebido hasta ahora. Hemos dividido la conferencia de hoy en varios capítulos, una introducción. Hablaremos de la educación en el pasado y en el presente, cuáles son los objetivos o cuáles deberían ser los objetivos de la verdadera educación o de la nueva educación del futuro. Vamos a ver un plan más extenso para la educación en este siglo XXI, retos futuros y una conclusión. Bien, lo primero que hay que tener claro es que el futuro de la humanidad, de lo que hará la humanidad dentro de 30 o 40 años, depende en la actualidad de los niños y de los jóvenes que están ahora pues, sentados en el colegio. Es decir, los niños de ahora, dentro de 30, 40 o 50 años, pues serán los adultos que gobernarán y que dirigirán todos los destinos de la raza humana. Y al mismo tiempo ellos también serán los padres de esas generaciones venideras, de esas almas que tienen que venir del séptimo rayo, de la nueva era, y que serán los responsables de construir una nueva civilización. Por tanto, es crucial la educación que se le imparte a los niños y adolescentes, sobre todo menores de 16 años, porque después de los 16 años prácticamente se puede hacer muy poco. Eso lo ha explicado Kumar en sus diferentes seminarios y lo dice el tibetano y todas las personas de iluminación. Por tanto, la responsabilidad que tenemos en la actualidad los adultos es muy grande. Hablando en líneas generales, podemos decir que nuestros sistemas educativos están desfasados y son anacrónicos, ya que se crearon al principio de la era industrial, a mediados del siglo XVIII, y se crearon esos sistemas educativos para responder sobre todo a las necesidades de mano de obra en la industrialización, en la primera etapa de la industrialización de las sociedades. Por tanto, si la enseñanza que les hubiéramos dado desde entonces, en los últimos 150 años, posteriormente, pues seguramente, si hubiera sido diferente y mejor, pues nos habríamos evitado posiblemente mucho sufrimiento en el mundo, y dice el maestro tibetano que seguramente nos habríamos evitado las 2 guerras mundiales. Por tanto, los sistemas educativos en el pasado y todavía en el presente pues han fallado para enseñar a los niños y a los jóvenes una manera de vivir correcta y sabia. Entre otras cosas, los han entrenado para la competición, en vez de la colaboración. No les han transmitido esos métodos de pensar y actuar correctamente, basados en la inofensividad, en la buena voluntad, y de aquí pues que si seguimos pues toda esa línea que ha seguido
los sistemas educativos, pues podemos encontrar la explicación de por qué hoy en día no tenemos rectas relaciones humanas, ni entre las personas muchas veces, ni entre los grupos, ni entre las razas o las naciones. Para ello es importante entender el significado de la palabra educación, porque hasta ahora nosotros no hemos tenido una verdadera educación. Hemos tenido instrucción. Y para ello tenemos que remitirnos a la etimología de la palabra educación. Educación etimológicamente viene de la palabra educere, que significa extraer. Educación es extraer. ¿Pero qué extraemos y de dónde? Se extrae desde el interior. Se extrae desde el interior del niño algo que está ahí y se extrae hacia afuera. Por tanto, la verdadera educación a nivel etimológico trata de sacar a los niños de sus limitaciones para que puedan extraer de su interior todo su potencial interno. Y esa es la definición etimológica de educación. Por tanto, la educación debería dirigirse a la formación de la personalidad, a la conexión con nuestro ser más elevado, al desarrollo de las potencialidades del ser humano y lo que hemos tenido hasta ahora ha sido algo pues, bien distinto, como todos podemos comprobar. El objetivo en general de la educación hasta ahora, lo que ha pretendido ha sido preparar sobre todo a los niños y a los jóvenes, prepararlos para ser buenos ciudadanos de su nación y, sobre todo, pues prepararlos para ser buenos profesionales. Entonces, de aquí que se impusiera hace ya muchos decenios en la humanidad la educación obligatoria por parte de todas las naciones, cuyo objetivo era, por tanto, y sigue siendo, que sean buenos ciudadanos, lo más obedientes posibles y que además pues, sean lo mejor preparados a nivel profesional. Pero el sistema que ha seguido la educación hasta ahora ha sido sobre todo la de fomentar la competitividad en relación con otros niños, con otros ciudadanos, en algo parecido a una jungla para ganarse la vida. Ha educado a los niños sobre todo para acumular posesiones, para tener las máximas comodidades y además tener el mayor éxito posible en la sociedad. También la educación ha estado teñida por un tinte en general nacionalista y separatista. Ha entrenado, y son palabras del tibetano, ha entrenado al niño para pensar o creer que su nación particular es de gran importancia y sobre todo que en relación con otras naciones pues es ligeramente superior. Por tanto, la educación ha nutrido de alguna manera ese orgullo y ha fomentado esa creencia de que en general pues son estereotipos, pero ahí están, de que su nación es superior a las demás naciones. Sin embargo, la nueva educación que está surgiendo desde finales del siglo XX, con la corriente educativa que llamamos la educación integral y la educación holística, pues esta nueva educación está cambiando sus valores, su dirección y ha empezado a enseñar a los niños pues que tenemos una responsabilidad en relación con nuestros semejantes y se pone cada vez más el énfasis
en lo que los niños pueden hacer por la sociedad. Esto, desde hace años, ha tomado forma en una corriente dentro de los sistemas educativos que se llama el aprendizaje-servicio. Y de esta manera a los niños se les enseña poco a poco que debemos ayudar a las demás personas. Formamos parte de la sociedad, somos seres sociables y por tanto tenemos una obligación para compartir nuestros dones y talentos ayudando a los demás con esos talentos y esos dones. Por tanto, cuando compartimos esos talentos y esos dones para ayudar a la sociedad, pues eso también inevitablemente pues trae éxito profesional, personal, social y una vida llena de experiencias plenas y también trae felicidad. De esto se habla muy poco en los colegios y en las universidades. Se habla muy poco de que en realidad el verdadero motivo de la educación es hacer a los seres humanos felices. Y esto, poco a poco, lentamente va cambiando dentro de los propios sistemas de educación. Otro problema que hemos tenido con la educación hasta ahora ha sido que ha desarrollado excesivamente la memoria, se ha abusado. Se ha obligado a los niños que memoricen cantidad enorme de informaciones, de datos que a veces no tienen ninguna conexión con la vida real y por tanto no se ha desarrollado en los niños esa capacidad de pensar, de intuir y no se ha desarrollado tampoco la inteligencia emocional que poco a poco está tan de moda, pero menos conocida es la inteligencia espiritual y todavía no se les ha enseñado a desarrollar en los niños esa inteligencia espiritual. Hasta ahora se había hablado en general de que solo tenemos un tipo de inteligencia, pero un profesor y psicólogo de la Universidad de Harvard llamado Howard Gardner hace ya bastantes años descubrió que no tenemos solo una inteligencia, sino que tenemos múltiples inteligencias. Y él demostró, mediante hechos comprobados a nivel científico y psicológico, que tenemos inteligencias múltiples. Y esto poco a poco ha ido cambiando y explica las inteligencias múltiples porque, en general, somos buenos las personas en ciertas áreas y no somos tan buenos en otras áreas distintas. Por ejemplo, somos buenos en matemáticas o somos buenos a nivel de ejercicios físicos o somos buenos a nivel de música y sin embargo, pues adolecemos de otras inteligencias que tienen otras personas. Y por tanto, el tema de las inteligencias múltiples es un tema que cada vez está cobrando más importancia porque explica el porqué de nuestras habilidades o el porqué nos cuesta pues, desarrollar otras habilidades diferentes. Bien, ahora, según el maestro tibetano, podemos dar otro paso más. Él dice que poco a poco la psicología se hará más profunda, más espiritual y que dentro de pocos años pues llegaremos a entender lo que es la realidad de los rayos y cómo influyen en la personalidad. Llegará a descubrir que tenemos 5 rayos: el rayo del alma o del ser, el rayo de la personalidad, el rayo de la mente, el rayo de las emociones y el rayo del cuerpo físico. También la educación se irá capacitando, sobre todo a través de educadores cada vez más despiertos y en el futuro también educadores clarividentes,
podrán averiguar el grado del desarrollo del alma de cada niño, así como su propósito, lo que es el plan de su alma. Y también estudiará las capacidades con las que el niño llega a esta vida como resultado de las vidas anteriores. Bien, por tanto, ¿cuál es la conclusión cuando vemos cómo ha sido la educación hasta ahora y también en el momento presente? Bien, la conclusión lógica es que la educación ha sido y sigue siendo parte del problema de la situación actual de la humanidad y del mundo. ¿Por qué? Esencialmente porque la educación ha estado siempre orientada hacia el mercado. La educación ha estado orientada a suministrar mano de obra cualificada o técnica o no cualificada, da igual, ha estado orientada a suministrar al mercado de trabajo, pues, profesionales lo mejor preparados posibles. Entonces, en este cambio hacia una nueva educación, pues lo que se pretende es que la educación no esté orientada hacia el trabajo, sino que no esté orientada solo para los puestos de trabajo, sino que sea una verdadera educación para la vida, que prepare a los niños y a los jóvenes de la mejor manera posible a nivel físico, energético, a nivel emocional y a nivel mental y a nivel espiritual, pues de la manera más óptima para que puedan expresar todo su potencial y esa capacidad, esa capacidad pues que tengan los niños, pues les va a ayudar, les ayudará a enfrentarse de la mejor manera posible a los retos más importantes de la vida. Por tanto, la conclusión está claro, que lo que tenemos ahora pues no nos sirve. Hay algunas cosas que nos sirven. Han habido algunos sistemas educativos que han logrado cosas importantes, pero pues como el sistema de Montessori, como el sistema de Waldorf o otro tipo de escuelas, la de Robert Muller en Estados Unidos, etcétera. Pero en general han sido movimientos educativos, proyectos educativos, pues de un impacto muy pequeño dentro de la humanidad. Ese ha sido su problema, que han provocado un impacto demasiado pequeño. Por tanto, tenemos que reinventar los sistemas educativos. Sobre todo tenemos que aprender de aquellas personas que saben más que nosotros, psicólogos, científicos, filósofos, maestros espirituales, y tenemos que rediseñar completamente la educación. ¿Cuáles son, según Alice Bailey, según el maestro tibetano, los objetivos de esa nueva educación que tiene que ir apareciendo en los próximos años y que aparecerá más tarde o más temprano? Pero ya tenemos que ir poniendo los cimientos para que poco a poco se pueda ir estableciendo lentamente. Bien, una de las necesidades más importantes de esta nueva educación es eliminar esa brecha que existe, esa separación que existe entre el alma y la personalidad, entre nuestro ser inmortal y los tres vehículos que constituyen la personalidad humana: la mente inferior, el cuerpo emocional y el cuerpo etérico físico. Esto es crucial y la educación desempeñará un papel importante en esta eliminación de esta brecha o separación entre el alma y la personalidad, construyendo lo que se llama ese puente entre el alma y la personalidad, que se denomina el puente de la Antakarana o el puente del arco iris.
hasta que la educación no ayude a reorientar a los seres humanos hacia las realidades espirituales, si la educación no tiene en cuenta lo que es la constitución humana completa, es decir, que tenga en cuenta su espíritu y su parte de materia, pues entonces tendremos una educación, como hasta ahora, equivocada, enfocada solo en el mundo material, en la economía y el dinero. Bien, a los niños, por tanto, se les tiene que ir enseñando a utilizar su mente en dos direcciones. Hacia afuera, hacia el mundo externo, que de eso sobre todo se encarga la educación formal, ¿no? Pero también se le tiene que enseñar al niño que puede dirigir su mente hacia el mundo interno. Y es en ese mundo interno es donde se encuentran los verdaderos valores superiores, y a medida que vaya ganando control esa parte inmortal del ser humano sobre la personalidad, pues esta se irá convirtiendo gradualmente en una servidora del alma, en un instrumento de nuestra alma. Por tanto, en la nueva educación se tiene que incorporar la meditación, ha de formar parte de los sistemas educativos. Ya en diferentes partes del planeta, sobre todo en Estados Unidos y en otros países avanzados en educación, los países escandinavos, Finlandia, países nórdicos, europeos, Australia también. Bien, pues se está poco a poco incluyendo la meditación dentro del programa educativo formal de los niños. Y esta meditación no tendrá un carácter místico como ha tenido hasta ahora, sino que tendrá un carácter científico. Y de esto podemos ver ya avances en las neurociencias y sobre todo en una ciencia que es una rama de las neurociencias llamada neuroeducación. Por tanto, hay que agradecerle a la psicología que esté haciendo una gran contribución, y esto va a seguir avanzando con el paso del tiempo y hará que inevitablemente se vayan reformulando y rediseñando los sistemas educativos. Cuando la psicología y la ciencia pues penetren más profundamente en el descubrimiento de los 7 tipos básicos de energía, o llamados 7 rayos, pues esto también traerá cambios muy importantes cuando se apliquen en el campo de la educación. La nueva educación se tiene que basar sobre todo en la síntesis, en lo que nos une a todos los seres humanos, y no fijarse, como hasta ahora, en lo que nos separa. Se tiene que fundamentar en lo que nos une, en nuestras similitudes, en nuestras realizaciones creadoras, lo que somos capaces de hacer los seres humanos pues en el campo de las artes, de la pintura, de la música, de la escultura, en los grandes ideales que hemos desarrollado, y sobre todo pues nos tenemos que fijar en aquellos momentos en los que a lo largo de la historia brilló lo mejor de los seres humanos. Sobre todo, en la nueva educación se tienen que enseñar a los niños 2 conceptos clave, cruciales. Es el valor importantísimo, crucial, el valor de cada ser humano. Porque todavía, en muchas partes del planeta, los seres humanos tienen muy poco valor. A veces, el valor de un ser humano tiene menos valor que el de un animal. Y aquí que vemos, pues muchas veces, tragedias en todos los países, porque realmente está muy poco valorada la vida humana. Por tanto, esto tiene que cambiar radicalmente. Y otro concepto que tiene que enseñarse a todos los niños es
la realidad de la unidad humana, de la familia una, de la humanidad una. Cuando el valor de cada ser humano, su extremado valor, y se enseñe la realidad de la humanidad una, esto se dice que traerá un gran despertar de las capacidades creadoras de los seres humanos y que por tanto podremos crear una civilización mucho mejor que la actual. Y ahora vamos a hablar de manera práctica sobre un plan más extenso para esta educación del siglo XXI. Ya hemos visto antes que lo que tenemos que ir haciendo poco a poco es construir un puente o antacarana entre lo que ha existido hasta ahora, lo que tenemos hoy y lo que podrá venir y vendrá inevitablemente en los próximos años. Y ese puente entre lo que existe hoy y lo que vendrá en los próximos años se tiene que hacer de una manera realista e inteligente. Siempre aprovechando lo mejor del pasado, porque en el pasado también hay algunas cosas que son dignas de conservarse. Por tanto, el futuro siempre se cimenta sobre el pasado, y por tanto hay que recoger algunas cosas positivas del pasado y mejorarlas y continuar hacia adelante, hacia el futuro. Por tanto, la educación tiene que hacer sobre todo dos cosas: educar a los niños y jóvenes menores de 16 años, cuanto más jóvenes mejor, y utilizar los elementos que tenemos actuales en los sistemas educativos que nos sirven, aunque reconozcamos que a veces son limitados, pero tenemos que utilizar las cosas buenas que todavía que hemos creado. Por tanto, lo mejor del pasado tiene que conservarse como el fundamento para establecer un sistema educativo mejor y, sobre todo, se tiene que insistir en la idea de que somos ciudadanos del mundo. Somos ciudadanos de nuestra región, somos ciudadanos de nuestra comunidad, somos ciudadanos de nuestra familia, por supuesto, pero de nuestra nación, somos ciudadanos del continente, pero también somos ciudadanos del mundo. Por tanto, se tiene que insistir, se está insistiendo sobre todo en el concepto de la ciudadanía mundial. Por tanto, a los jóvenes pues se les tiene que ir enseñando a pensar en términos de relaciones mundiales, en términos de que también las naciones pues formamos una familia y que cada nación tiene una contribución que hacer al bien del todo, al bien del conjunto. Por tanto, tenemos que ayudarnos todas las naciones unas con otras. Y también se tiene que preparar a los niños para el concepto, para la maternidad y la paternidad con más conciencia. Se tiene que entrenar a los jóvenes, a los chicos y a las chicas en la responsabilidad de la maternidad y la paternidad para que podamos construir un mundo mejor. Y se les tiene que dar también la preparación. La sociedad tiene la obligación de prepararlos. ¿Por qué? Porque si no, la mayoría de los jóvenes, los millones de jóvenes de todo el mundo, pues simplemente pues, hacen lo que pueden con sus limitaciones, transmiten generalmente sus propias limitaciones a sus hijos y a sus hijas y su propio nivel de conciencia, y entonces se perpetúa el problema porque no avanzamos prácticamente. Bien, la nueva educación debe, por tanto, plantear la hipótesis
de la existencia del alma, del ser humano, esa esencia inmortal, ese ser divino que todos llevamos dentro y que en nosotros, cuando se expresa esa esencia inmortal, produce siempre lo bueno, lo verdadero y lo bello. A nivel personal, pero también a nivel colectivo. Cuando una parte de la humanidad, una parte de seres humanos son capaces de expresar esa esencia divina, pues es capaz de ofrecer a la humanidad pues grandes creaciones que encierran y que demuestran y expresan la verdad, la belleza y la bondad. Por tanto, esta nueva educación tiene que empezar desde la más tierna infancia y los primeros responsables son los padres, el padre y la madre, y luego los educadores en los colegios y en sus distintas etapas, infantil, primaria, secundaria y en las universidades. Pero la primera tarea y la más importante la tienen los padres, que son los primeros y mayores educadores. ¿Cuáles son los retos futuros? Bueno, los retos futuros en este campo que estamos estudiando es crear una nueva sociedad a través de una nueva educación. Si queremos conseguir un nuevo mundo, si queremos conseguir una nueva humanidad, tenemos también que hacer esos cambios profundos en la educación. No podemos limitarnos a dar un barniz en la educación. Tenemos que hacer cambios muy profundos en la educación. No pueden ser cambios superficiales. Y por tanto tenemos que rediseñar completamente qué cosas se aprenden, asignaturas, currículum, hasta qué punto es importante, la manera como aprenden los niños. Tenemos que repensar cómo se enseña a los niños, con qué propósito se enseña a los niños y adolescentes, cómo se relacionan unos conocimientos con otros para que realmente puedan educarse para la vida, no solo para los trabajos. Y también hay que enseñarles sobre todo cuestiones éticas y los valores espirituales que han enseñado a lo largo de los siglos todas las tradiciones espirituales y todas las corrientes místicas y esotéricas. El mayor reto, por tanto, que tiene la educación es colaborar para crear un futuro sostenible para la humanidad y el planeta. Ya hemos visto, lo vimos en la primera conferencia, el impacto que está teniendo la crisis climática y que va a tener en los próximos años como consecuencia de la ignorancia humana y la depredación por parte de esos colectivos o grupos de personas y empresas que manejan pues el planeta. Por tanto, tenemos que reducir de manera sabia ese impacto negativo de la crisis climática. Tenemos que trabajar para una cultura de paz. Tenemos que asegurar que nuestro mundo es un mundo seguro, un mundo sin violencia, que tenemos recursos suficientes para que nadie se muera de hambre, ni nadie esté en la miseria, para que un mundo en el que no hayan injusticias sociales. Y también tenemos que entender que todo esto no es posible si no cambiamos nuestra manera de ver el mundo y nos vemos como una sola familia y una sola humanidad. Por tanto, tenemos que reinventar una nueva sociedad. Y en esto cumple la educación un papel esencial, un papel preponderante.
tenemos que reinventar nuevas formas de entender prácticamente todo, la política. Tenemos que reinventar la educación, tenemos que reinventar la medicina, tenemos que reinventar la economía, tenemos que reinventar el arte para que exprese siempre la belleza. Tenemos que reinventar las relaciones humanas. Tenemos que reinventar las religiones. Tenemos que reinventarlo todo y tenemos que aprender a convivir con la naturaleza, a vivir con ella y a dejar de ser unos depredadores que solo viven a expensas de la naturaleza. Por tanto, tenemos que reinventar también una nueva forma de prosperidad. Cuando decimos, oh, tenemos que ser prósperos. Bien, pues no podemos seguir con la prosperidad que hemos tenido hasta ahora a base de cargarnos el planeta. Esto no es sostenible y para el planeta esto es una cruz. Por tanto, tenemos que mentalizarnos y a través de la educación educar a los niños y los jóvenes en una vida más sencilla. Tenemos que aprender a vivir pues con menos comodidades, con menos tecnología, con menos lujo de cosas materiales y tenemos que vivir de una manera pues más sencilla y de una manera más solidaria. Y la clave se encuentra, por tanto, en la educación. Está claro que este reto es un reto enorme y que este reto no se puede llevar a cabo con el modelo educativo actual que ha estado al servicio pues, del orden mundial antiguo y que no se puede, como dice el Nuevo Testamento, no se puede meter vino nuevo en odres viejos. Por tanto, este cambio de paradigma que atañe a todas las esferas de la actividad humana tiene que llevarse a cabo primero por los padres y las madres en relación con la educación de sus hijos, luego los educadores y también directamente luego a las niñas, a los jóvenes y a toda la sociedad en su conjunto. Por tanto, necesitamos un cambio de conciencia. Sin ese cambio de conciencia, vamos a seguir igual al desastre. Por tanto, ese cambio de conciencia personal nos llevará inevitablemente a un cambio de conciencia colectivo. Por tanto, hay que pasar del modelo educativo actual, en el que lo más importante es el currículum, son los contenidos, las asignaturas, las notas, y tenemos que poner la mayor atención en la educación al ser que está aprendiendo, al ser que conoce, al niño. La educación debe girar completamente alrededor del niño y está al servicio del niño. Por tanto, tenemos que pasar a un modelo de educación que se llama educación centrada en el ser, educación centrada en el corazón. También se llama educación holística. ¿Y cuál es la conclusión de este estudio, de este problema de la educación? Pues que el futuro es un futuro lleno de promesas. Si respondemos de una manera correcta a esta crisis de oportunidad. El tibetano dice que tenemos que ser optimistas y que tenemos que fundar este optimismo en la propia humanidad. Siempre dice que el corazón de la humanidad es sano y que por tanto ahí tenemos que aferrarnos. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre ha sobresalido una característica, una cualidad que se le ha llamado de muchas maneras, se le ha llamado
el divino descontento, la percepción mística, el anhelo de la divinidad, y esto siempre ha permanecido en el corazón de todos los seres humanos, en todas las culturas, en todas las civilizaciones y a lo largo de todos los siglos, tanto en Oriente como en Occidente. Por tanto, esta facultad, que es la tendencia hacia la divinidad, es la que ha producido todos los grandes hombres y mujeres a lo largo de la historia, todas las personas verdaderamente espirituales, y a todos los grandes artistas, filósofos, científicos, músicos, humanistas, y a todas aquellas personas que aman a sus semejantes. Bien, ya para terminar, pues simplemente algunas pinceladas sobre algunos proyectos que hemos llevado a cabo dentro del grupo, que fue el proyecto de la Escuela de Educación Holística Arcoiris, que se realizó en Córdoba y posteriormente en Alicante, desde el 2014 hasta el 2017 y luego en Alicante posteriormente. Y entonces todo el desarrollo de la formación dirigida a padres, a madres, a jóvenes, también abuelos y abuelas, pues está colgada en esta web, la Escuela Arcoiris, y todo lo que hicimos, toda la formación está a disposición de las personas interesadas. Luego también os informo de que en el mes de febrero, pues una amiga y gran colaboradora, que es Paje Jiménez, en Córdoba, pues va a empezar un proyecto para la formación de las madres. Entonces, va a ofrecer una formación dirigida a las madres para que puedan ser madres y padres también con una mayor conciencia. Las personas interesadas, sobre todo, pues pueden contactar en el área de Andalucía, pues con este teléfono que está aquí expuesto en el cartel. Colabora el grupo de Córdoba, también en este Caruna, en este proyecto. Luego también me gustaría pues dar a conocer dos libros de un gran amigo que se llama Julio Ferreras, que es para mí uno de los educadores con más luz que hemos tenido en los últimos años. Él fue catedrático en un instituto y también músico, sigue siendo músico, vive en León y ha escrito dos grandes libros sobre educación holística que yo se los recomiendo a todas las personas que tengan interés en esta área, que es Hacia una nueva humanidad, una nueva visión del mundo y la educación en el tercer milenio, y Música, conciencia y vida, en el que relaciona la música, porque él es músico, con la nueva conciencia. Y también pues adelanto que en mayo del 2020, ahora en mayo eran 2 años, pues creamos una asociación para una educación integral y holística con sede en Denia, en Alicante, y que esta asociación se propone dar a conocer los principios de la educación holística y dar formación a todas las personas que tengan interés en la nueva educación. Ahora mismo, pues estamos intentando poner en marcha un máster después de 2 años de educación integral y holística, dirigido sobre todo a educadoras y educadores, pero también a padres y madres, todas las personas interesadas en una nueva educación, y que se tiene la intención de que comience en octubre de este año. Con el paso de las semanas o de unos meses, pues ya os informaremos sobre esta formación. Bien, y por último, pues hacer un pequeño adelanto de la siguiente charla sobre la naturaleza del alma, que tendrá lugar el día 9 de febrero, y la siguiente conferencia sobre los problemas de la humanidad y sus soluciones, pues tendrá lugar el miércoles 23 de febrero, aproximadamente dentro de un mes. Y
volver a repetir que estas clases pues solo se pueden hacer gracias a la colaboración de diferentes personas y que es un trabajo grupal y que por tanto pues gracias a todas ellas y a todos ellos pues se puede llevar adelante este trabajo. Bien, pues voy a dejar ahora de compartir y pues estoy a vuestra disposición. Le paso la palabra a Rosa. No se oye, Rosa. Buenas tardes a todas y a todos. Os he desmutado ya los micros para que podáis hacer las preguntas a Valentín directamente, o los que preferáis las escribís en el chat y yo las formularé. Gracias. Hola, Valentín. Sí. Bueno, primero muchísimas gracias por esta oportunidad que nos estás dando a todos. Yo hace años que estoy tratando de crear una escuela diferente y mira, has llegado tú a mi vida. Mi pregunta es, la formación esta que haces en octubre, que empieza en octubre, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿De precios? ¿Ya sabéis algo? ¿Se hará online? ¿Será presencial? Porque tú, Cecilia, ¿vives en qué país vives? Vivo en España. ¿Dónde? Estoy en la Segarra, en Lérida, Cataluña. En Lérida. Vale. Bien. Ahora, después de 2 años de preparación y de gestación de la formación en diferentes módulos, te puedo adelantar que hemos creado una formación que va a durar aproximadamente 2 años, con un formato parecido a un máster. El objetivo de esta formación es que se pueda dar un módulo teórico práctico un fin de semana al mes, sería un sábado por la mañana, sábado por la tarde y el domingo por la mañana práctico, que se va a intentar que sea presencial. Todo parece que va a ser posible porque el tema de la pandemia está remitiendo, y también todo se grabará para que posteriormente las personas puedan realizar esta formación. Esta formación no tiene fines lucrativos, pero está claro que hay que intentar que sea sostenible, que no sea un fracaso económicamente, con lo cual, pues si hay bastantes personas apuntadas, pues todo ayudará a que sea más económico, y la idea es que sea lo más económico posible, buscando siempre que sea sostenible. La idea simplemente, el proyecto es dar a conocer todas las herramientas que conocemos y de las que disponemos tanto en España como en el extranjero, en cuanto a lo más avanzado que se está haciendo en educación integral y holística. ¿Para qué? Pues para que sobre todo los educadores o los padres y las madres o las personas interesadas puedan también, gracias a esta formación, que no será solo intelectual, sino que puedan efectuar un cambio de conciencia profundo que luego puedan llevarlo a la práctica, sea en sus clases, si son maestros, o en su familia, si son padres, o que puedan llevarlo a cualquier parte de sus vidas. Se busca que tenga un efecto transformador esta formación y que provoque cambios de conciencia para que
las personas interesadas en una nueva educación luego puedan traspasar ese cambio de conciencia pues en el ámbito de su alrededor, donde su vida les ha puesto. En los próximos meses vamos a dar más información. Yo simplemente hoy he querido hacer un apunte porque todavía el niño no ha nacido, pero sí este niño lleva ya 2 años de gestación y ya está pidiendo que quiere salir, ¿vale? Entonces, bien, hay un grupo de personas que estamos detrás. La sede está en Denia y se llevará a cabo en la zona de Denia y de esto pues tendréis más información. Las personas que también no puedan asistir físicamente pues podrán hacerlo virtualmente y ya intentaremos diseñar, ¿no?, esta formación en la medida para que todo el mundo pueda salir beneficiado. Insisto, no tiene fines lucrativos, pero buscamos que sea sostenible. Vale, sí, entiendo perfectamente, Valentín. Cecilia, pues muchísimas gracias. Si tienes mi correo, envíame un correo también y así te estaremos... vale, no tengo su correo. Bueno, mi correo es Valentín García, sí. 1957, ¿sí? @gmail.com. Vale. Valentín García, 1957, @gmail.com. Me mandas tu correo y te tendremos en esa base de datos que iremos construyendo para informar. Pero vale, iremos informando. En los próximos 2 meses, 3 meses, pues ya empezaremos ya a dar las primeras informaciones, tenemos que diseñar una página web, etcétera, etcétera. El niño todavía no ha nacido, pero ya lleva una gestación muy larga. Ya está a punto. Pidiendo ya de nacer, pidiendo nacer. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Valentín. Gracias, Cecilia. Vaig a la dutxa, no tens cap problema. Bueno, yo quería decir, supongo que esta nueva educación va acorde con la era de Acuario, con todas las energías que están entrando y hacia dónde vamos, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Si no, no tendría sentido diseñar algo, otra manera de entender la educación, si no estuviera dentro de lo que nosotros aprendemos, ¿no?, y dentro del camino espiritual. Por tanto, vamos a recoger lo mejor que hay de los sistemas educativos, lo mejor que hay de los sistemas educativos más avanzados, Montessori, Waldorf y otros, pero vamos a ir más allá todavía. Porque estos sistemas de los que he mencionado todavía no son completamente holísticos, son avanzadillas que han ido surgiendo, afortunadamente, y que han presentado modelos de educación integral, pero tenemos que todavía dar un paso más. Entonces, lo que diseñemos, pues estará de acuerdo, evidentemente, con la nueva educación y con la era de Acuario, y estoy convencido que también iremos cada año mejorándolo y haciendo las correcciones pues que sean necesarias. Tal como dice Kumar, ¿no?, en sus WhatsApps, ¿no? La era de Acuario es una era de cambio, Urano es cambio y por tanto tenemos que ser flexibles y estar abiertos para mejorar las cosas continuamente. Estamos, como digo a veces, estamos en modo de mejora continua. Y lo mismo
con todo lo que hacemos. Y en esta formación va a pasar exactamente lo mismo. Estaremos sujetos a mejoras, al cambio, y también nos iremos alimentando mediante el feedback de las personas que también hagan la formación y nos vayan también orientando, aconsejando, ayudando, etcétera, etcétera. Hola, buenas noches. Hola. Muchas gracias por estas visiones tan abiertas que nos estás regalando, Valentín. Gracias, Pepa. Yo quería hacerte una pregunta y es, este sistema, si nuestra manera de progresar ya no progresa y hay que cambiar nuestra mentalidad, hay que ver al ser humano en el centro de toda consideración y viéndolo de manera completa, con todas sus capas energéticas, mental, emocional, etérico, físico. Por la experiencia que yo tengo, la verdad es que cuando se hablaba de educación, en educación, cuando llegamos a hablar con la consellera, la ministra de Educación en Cataluña, solo entendieron algo sobre emociones. Es decir, estamos aún con Goleman, con Gardner y Goleman. Es decir, ellos están aún en las antípodas, entendiendo que cuando hablábamos de interioridad, esto era un rechazo pleno y sí que se avenían a hablar de emociones, pero no de la causa de las emociones que tenemos, las heridas o los traumas que hay detrás de toda emoción o creencia y limitante, ¿no? Sino cómo gestionar las emociones de una manera conductista. Y punto, esto es lo que se llegaba. Cuando hablábamos de dar un paso más, de esta visión más abierta de la educación, que era, hasta ahora hemos educado en la objetividad, ahora nos falta educarnos en la subjetividad, esto generaba mucho recelo. Entonces, cuando hablábamos de hacer una transformación profunda del sistema, lo hablábamos en general, no solo el educativo, pero en este caso hablábamos del educativo. En el educativo siempre nos decían lo mismo, no se puede hacer nada que no esté en directo acorde con las reglas, las normas del sistema mismo. O sea, que cuando tú te ibas más allá de los currículums escolares, esto ya no te lo permitían. Me consta por distintas escuelas que han querido tener esta visión holística, de que lo han querido plantear y lo han planteado, y lo que se hace es más bien a escondidas. Yo me pregunto, lo que estáis haciendo, ¿cómo lo podéis hacer? Me parece muy difícil en el contexto actual, ¿no? Bueno, vamos a ver, Pepa, siempre tienen que haber pioneros y pioneras en la vida. Sí. Y María Montessori fue una pionera y después de un siglo pues tenemos su sistema educativo pues implantado en muchos países, no de una manera generalizada, pero sí que hay, su sistema está implantado en muchos países. Y la pedagogía Waldorf pues también funciona a nivel minoritario, también en casi todos los países del mundo. A pedagogía Waldorf hace poco cumplieron 100 años de su existencia. 100 años. ¿Qué significa esto? Que cuando se empiezan a implementar nuevos sistemas de educación, pues tienen que luchar contra el establishment, ¿no? Contra lo que está establecido. Pero con el paso de los años y con el paso de los decenios, al final
la educación poco a poco va cambiando. Por tanto, tenemos muy claro que somos pioneros, que nosotros somos los que comenzamos este proyecto. Vamos a comenzarlo con la mayor responsabilidad posible, con el mayor espíritu de altruismo y de servicio posible. Por eso, repito, que no tiene ninguna finalidad lucrativa, aunque tiene que ser sostenible. Y seguramente los frutos no los veremos ninguno de nosotros. Pero sí que es posible que esta semilla, que está de acuerdo con los planes de la jerarquía, porque lo que estamos implementando está dentro de la línea de lo que los maestros quieren ver plasmado en el mundo, pues seguramente esto dará su fruto y lo verán los niños y los adolescentes dentro de algunos decenios. Por tanto, es un trabajo pionero, y siempre el trabajo de los pioneros es un trabajo que no es reconocido. Pero no nos importa, porque sabemos que estamos trabajando de acuerdo a la línea del plan jerárquico. Entonces, trabajamos por el bien de la humanidad, trabajamos por una mayor conciencia de una parte de la humanidad, y para eso tenemos que ayudar a muchos educadores que tienen ese ímpetu, tienen ese anhelo de buscar algo diferente, y que muchos acaban deprimidos y asqueados por su trabajo porque no encuentran herramientas prácticas para poderlas expresar en sus clases o como padres. Por tanto, lo que nos mueve es algo hermoso, algo altruista, algo servicial, sin fines egoístas, y tenemos claro que está dentro de los planes jerárquicos, y que tenemos claro también que seguramente los frutos nosotros no lo veremos. Pero no nos importa, porque lo importante es plantar la semilla, y esa semilla irá creciendo. Y seguramente, pues mi nieto de 5 años ahora, o las hijas o hijos de mi nieto, pues seguramente pues verán los frutos de esta semilla que ahora vamos a poner en España, y también posiblemente habrá gente de Hispanoamérica que también conecte pues con esta semilla. Por tanto, el trabajo siempre de un pionero o pionera es plantar la semilla. Su trabajo no es en ver el resultado, es plantar la semilla, y ya se encargará el tiempo y el karma de que vaya creciendo cuando está de acuerdo con los planes jerárquicos. Y eso es simplemente nuestra intención. La educación tiene que cambiar, tiene que rediseñarse completamente. No podemos seguir educando a los niños como hace 150 años para proveer a la industria, a las empresas únicamente. Esa no es la educación. La educación es hacer niños felices, niños que desplieguen todo su potencial espiritual, que sean personas competentes, personas, además de buenos profesionales, pero que sean personas implicadas en el servicio a la sociedad. Y eso simplemente es nuestro anhelo. Y ahí tenemos una confianza absoluta en que vamos a ser ayudados, y de hecho ya lo estamos comprobando, que nos vienen personas cuando menos lo esperamos, que vienen ayudas, que nos viene un dinero, que nos viene la ayuda, viene y seguirá viniendo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando pues para el bien de la humanidad. Y eso es lo que nos mueve, ese es nuestro único anhelo. Y para hacer este máster tienes que tener ciertos estudios, o no importa. Bueno, simplemente tienes que saber leer y escribir.
Tienes que saber leer y escribir y tener interés. Cualquier persona que sepa leer y escribir y que tenga interés, entonces se podrá apuntar. También, si hay mucha gente que se apunta, pues también para las personas que se apunten y no tengan posibles, pues también hemos pensado en conceder becas. Porque vuelvo a repetir, no tenemos ningún interés lucrativo. Algunos ya estamos jubilados, otros ya se ganan bien la vida, es decir, no tenemos ningún interés, solo queremos hacer un mundo un poco mejor, un poco más humano. Creemos que este mundo lo podemos, con esta pequeña contribución, creemos que se puede hacer un poco más humano. Y otra cosa que quería preguntar o comentar, esto que hay tanto fracaso escolar, está, es consecuencia de que la educación ha quedado así como desfasada ante, no sé, lo que piden los jóvenes. Sí, sí, sí. Es que ha fracasado con prácticamente toda la educación, digamos, y sobre todo no hace a las personas, a los jóvenes, no los hace personas felices. ¿Por qué? Porque es una educación capada, dirigida exclusivamente hacia su mente inferior, prácticamente se olvidan sus emociones y ya no hablemos de su inteligencia espiritual, porque el psicólogo que antes he mencionado de la Universidad de Harvard, Howard Gardner, él inventó, digamos, descubrió las 8 inteligencias, pero luego ha habido investigadores posteriores a él que hablan de más inteligencias y hay algunos, ¿no?, que demuestran que tenemos una inteligencia espiritual. Entonces, y esto lo está demostrando ya la psicología, de manera que a medida que la psicología y la ciencia o la física va presentando argumentos que pueden validar todos estos descubrimientos, pues tendremos verdaderamente cambios en la educación. Y entonces el fracaso escolar pues es simplemente un signo del fracaso de la educación, tal como hasta ahora lo hemos concebido. Y otra cosa que quería comentar, en la era de Acuario es que el cambio, bueno, según he entendido, a lo mejor no, el cambio se produce a nivel individual, es la gente la que va cambiando y todo se cambia, ¿no? Sí, el cambio esencialmente es individual y luego ese cambio se va extendiendo hacia el cambio colectivo. Pero cuando hay una masa crítica, se sabe que es muy fácil que se dé ese cambio colectivo. Es mucho más fácil. Es como la levadura de un pan. Entonces, cuando hay muchas personas que inician ese cambio individual y se llega a la masa crítica, entonces se produce de una manera sencilla, fácil y natural ese cambio colectivo. Esto es lo que se llama la masa crítica. Entonces, esto es una realidad. Hay muchos descubrimientos científicos, como el descubrimiento del 100º mono, etcétera, etcétera. Entonces, esto demuestra que todos los seres humanos formamos una red invisible de conciencia en la que estamos todos conectados, y cuando hay un suficiente número de personas, un número crítico de personas, entonces ese cambio colectivo de conciencia se produce de la noche a la mañana de una manera fácil y natural. Leer, por favor, buscar en internet el descubrimiento del 100º mono. Os iluminará, os ilustrará mucho. Si todavía no lo conocéis, leerlo, por favor. Y entenderéis mejor lo de la masa crítica.
Bueno, esto lo decía porque a veces uno va haciendo cosas y parece que no tiene repercusión, porque claro, es un pequeño granito de arena, pero que no tenemos que pensar que esto no es importante, porque claro, mi granito de arena juntado con muchos granitos de arena, pues pueden o tratar a esa persona de esa manera que tú sabes que a esa persona le has dado, yo qué sé, paz o pequeñas palabras que a lo mejor a un niño pequeño. Yo tuve unos profesores que me impactaron para bien, muy bien, ¿sabes? Y yo los recuerdo con mucho cariño y yo sé que en mí ellos hicieron un cambio, ¿sabes? Que parece que tenemos que hacer grandes cambios, lo digo por Pepa. Parece que si no lo hacemos a lograr, no, pues a lo mejor una persona, yo no estoy en el campo de la educación, pero tú puedes trabajar de una manera que marque un cambio para esa persona que tú le haces un servicio. Sí. Aunque sea pequeñito. Sí. Pero no sabemos cuántas personas hacen cambios pequeñitos al día. Pero piensa saber que el aleteo de una mariposa en Australia puede provocar un vendaval en Estados Unidos. De manera que los cambios colectivos comienzan por pequeños cambios individuales. Y eso es una realidad. Valentín. Sí. Se entiende que el nuevo profesional de la educación tendrá que adquirir un conocimiento profundo de la psicología espiritual basada en las 7 energías y, por tanto, en los distintos rayos de la personalidad y del alma del alumno. Tendrá que tener más conocimiento psicológico del que ha tenido hasta ahora. Y esto lo dice Alice Bailey en la educación en la nueva era. El nuevo educador obligatoriamente va a tener que tener un conocimiento de la psicología aplicada más profunda. Si no llega al nivel de la psicología esotérica, pues sí al nivel de la psicología transpersonal, como lo están enseñando algunos psicólogos transpersonales, que enseñan que el ser humano no solo es un cuerpo físico, ni que solo es una mente, sino que es un ser, una esencia, pues que perdura a la muerte del cuerpo físico. Entonces, tendrán que tener más estudios sobre psicología y también tendrán que tener también más estudios sobre los avances de la física, en especial de la física cuántica. Entonces, en este papel, Very Life pues está haciendo también un trabajo pionero, dando a conocer todos estos avances y que en conjunto, pues todos los grupos de todo el mundo a nivel mundial, pues están poniendo también su pequeño grano de arena. Valentín, en cuanto a esto, entiendo que además de bueno, todo esto que has dicho de la física cuántica y la psicología, tanto al nivel de psicólogo como al nivel espiritual, entiendo que también esa personita, ese docente que se ponga delante de un grupo de niños, a mi interpretación, que puedo estar erradas, obviamente, debería también tener un crecimiento personal bastante profundo, ¿no? Por lo que comentas. Claro. Porque el crecimiento personal aquí es como mi manera de verlo, ¿no? Es como que es indispensable ese crecimiento personal para poder entender a ese niño. Claro. La educación holística no se trata de transmitir conocimientos mentales, porque eso no ayuda a transformar la vida de un niño. Por tanto, la educación holística se dirige sobre todo a la formación
y de la propia conciencia del educador. Si ese educador amplía su conciencia, podrá irradiar mediante su presencia y sus conocimientos, pues la conciencia a la que él haya llegado. Nosotros no podemos llegar más, a los demás no podemos llegar más de nuestro círculo, no se pasa de nuestro nivel de conciencia. Por eso el objetivo de la educación holística es sobre todo preparar al educador. Por eso en este proyecto nos hemos focalizado sobre todo como primer paso para formar a los educadores y darles herramientas para que tengan la oportunidad de tener un cambio de conciencia. Por eso no solo va a ser una parte teórica, cognitiva, sino una parte también de práctica y de crecimiento interior. Por eso decíamos que cada módulo constaría, uno al mes, constaría del sábado, mañana y tarde, pero el domingo dedicado completamente a prácticas de crecimiento interior y prácticas de expansión de la conciencia. Solo en la experiencia y en la conciencia es entonces donde podemos transformarnos. Y si el educador se transforma, pues podrá llegar de la misma manera a sus alumnos. Todos seguro hemos conocido a lo largo de nuestra infancia y de nuestra juventud siempre algún maestro o alguna maestra que nos dejó huella. Nos acordamos siempre de ese maestro o esa maestra. Nos dejó huella. Y si lo analizamos, nos dejó huella no porque nos transmitiera muchos conocimientos mentales, sino porque seguramente en una ocasión habló con nosotros con un profundo amor, respetando nuestra individualidad, respetando nuestro libre albedrío, nuestras inclinaciones, nos reconoció tal como éramos. Por tanto, un educador holístico tiene que convertirse en un ser despierto y con cierto grado de iluminación, porque eso va a ser lo que va a poder transmitir a los niños. Eso puede cambiar la vida de los niños. Transmitir conocimientos mentales, eso no cambia nada. Solo llena la cabeza de los niños de congestión y de conceptos que son más bien un lastre. Por eso hablamos de una educación para la vida, no una educación para puestos de trabajo. No, una educación para la vida. Y si además somos buenos profesionales, pues seremos personas que podrán contribuir a la sociedad pues de una manera técnica, de una manera profesional, pero también siendo ejemplos de personas con mayúsculas. Tenemos el ejemplo en Kumar. Él ha sido un asesor financiero toda su vida y en su relación con sus clientes, pues cambió la vida de cientos o miles de personas. ¿Por qué? Porque él era mucho más que un simple asesor económico. Por tanto, es una responsabilidad el relacionarnos y tratar con los niños. También es una gran responsabilidad ser padre o madre. Y nos tenemos que preparar en conciencia. Esto os lo digo yo como abuelo, ahora, porque yo eduqué a mi hija, que ya tiene 40 años, pues lo mejor que supe entonces. Pero ahora cuando me relaciono o educo a mi nieto o jugamos o le enseño cosas, pues está claro, mi nivel de conciencia es mucho más elevado que cuando yo educaba a mi hija. Y entonces compruebo la importancia del nivel de conciencia. Por eso, el objetivo de esta formación es elevar
al máximo nivel la conciencia de las personas interesadas en esta formación, sean educadores, sean madres y padres o sean simplemente personas interesadas en una nueva educación. Paqui, ¿puedes abrir tu micro para hacer tu pregunta? Ya está abierto, ¿no? Sí, ya puedes hablar. Pues estoy gratamente sorprendida porque no sabía de qué era la charla de hoy. Y el tener conocimiento de que el proyecto en Alicante se va a llevar, se está ya pensando para que en este mismo año se lleve a cabo, pues ha sido una gran alegría. Y bueno, aprovecho para también hablar un poquito de mi proyecto, ya que tú has hablado de él. Cuando hace unos años se llevó a cabo aquí en Córdoba la Escuela Arcoíris, pues a mí me impresionó todo mucho, aprendimos todo muchísimo y estábamos esperando esta nueva etapa que se va a comenzar ahora. Pero esta parte en la que yo quiero difundir un poquito y porque a mí me pareció también algo revolucionario, ¿no? Pues es la educación antes del nacimiento que aprendimos contigo, ¿no? Toda esa parte tan importante de cómo la madre durante el tiempo de la gestación a través de la galvanoplastia espiritual pues puede influenciar tanto y educar a su hijo ya desde ese momento, ¿no? Eso a mí me pareció revolucionario y es lo que yo quiero por un poquito seguir dándolo a conocer aquí en Córdoba. Y va a ser en un centro de maternidad, ¿no? Donde se preparan a madres que están embarazadas y entonces espero que todo vaya, vamos, que tenga una práctica, ¿no? Que no sea solamente teoría, sino que sirva desde ya a las personas, ¿no? Todo eso, para mí es fundamental que la nueva educación, las personas, aunque no lleguen a conceptos de espiritualidad así muy altos, pero por lo menos que en su mente ya entre el concepto de la reencarnación, porque así pues ven un motivo de por qué estamos aquí, ¿no? ¿Para qué venimos? ¿No? Esa pregunta eterna que algunas personas se preguntan, otras no. El hecho de dar a conocer el ciclo de la vida humana, ¿no? ¿Por qué venimos? ¿Para qué reencarnamos? Todo ese proceso, ¿no? Pues es fundamental. Aunque las personas no lleguen a tener unos conocimientos así muy, muy profundos, ¿no? Como cuando nosotros asistimos a los cursos contigo, ¿no? Pero esos principios que ya la psicología y también en psiquiatría pues se conocen porque se ven casos donde la persona tiene un problema y que viene de otra vida, ¿no? Y se hace a través de la hipnosis, no sé, todo de una manera así sencilla, científica, ¿no? Pues que cale en las personas, pues que venimos a una familia, ¿no? Que eso, nuestra alma cuando viene, pues viene con un plan, ¿no? Para desarrollar, que luego se nos olvida porque no tenemos una continuidad de conciencia, ¿no? Pero todo eso así, de forma sencilla, ¿no? Pues para que las personas les vaya llegando, ¿no? Y aprovechando también que hace falta que los padres se preparen para las almas que tienen que venir en este momento y dar ese cambio, ¿no? Que ahora, como tú nos explicaste, al haber un cambio de era, hay muchas almas que necesitan venir, pero que no encuentran unos padres preparados como para que les ayuden, ¿no? Por lo menos que no le estorben, ¿no? Que no le corten las alas cuando vengan. Pues no sé, todo eso me parece
fundamental y estamos en ese tiempo y tenemos que hacer todo lo posible para que las personas lleguen a la mayor parte de personas. Muchas gracias, Paqui. He puesto al final, como habéis visto, dos imágenes del curso que va a comenzar en febrero. Entonces, si conocéis a personas interesadas en Andalucía sobre todo, o en alguna otra parte, y que son mujeres o padres embarazados y embarazadas, pues que os ruego que les informéis, porque este proyecto es un proyecto pionero y entonces hay también una gran necesidad y es un proyecto inspirado por arriba. Así que difundirlo, por favor. Bueno, familia, son -4, pasan 2 minutos. Muchísimas gracias. Os quiero mucho, a todas y a todos. Cuidaros, y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias. Gracias.